¿Quién es el ganador de esta crisis? Bueno, hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Aquí tenemos las solicitudes de desempleo, ¿vale? Los subsidios de desempleo de Estados Unidos desde el año antes del año 1970, 1967, 68. Aquí tenemos desestacionalizadas 200.000 solicitudes de desempleo. Si le damos al GIF para que vaya viendo, es que no me puedo resistir ver este gráfico. Fijaos, todos los años, vamos por el 2000 y en el 2020 se solicitan esta semana que acaba de pasar, 3 de abril. Imaginaos, fijaos dónde estamos, ¿vale? Más de 6 millones de solicitudes de desempleo. Es absolutamente impactante. Yo no, me quedo sin palabras. La verdad que me quedo sin palabras como lo fácil que es acabar con la economía. Es increíble, ¿vale? Para que valoremos luego qué cosas son importantes y qué cosas no. Si le damos al stop, al botón de stop, de repente, en una semana, gente que seguramente no lo había pensado, 6 millones de personas se quedan sin trabajo en un ratito. Pues ¿cuál es el ganador, ¿no? El ganador de esta crisis. Pues aquí la tenemos. Se llama liquidez. ¿Vale? Liquidez. Nueva línea de liquidez. Liquidez amenaza de dividendos. El Partido Popular de Castellón reclama liquidez. Puig le pide liquidez al gobierno. Dicen que no tienen problemas de liquidez. Medidas de liquidez para los autónomos. El Banco Central presta a los bancos para dar liquidez a empresas. Hay que mantener la liquidez para las empresas vivas, ¿vale? Líquido. Liquidez y solvencia. Mercadona logra líneas de liquidez para 210 millones. Bruselas avala las medidas para dar liquidez. Ferrovial afronta la crisis con 60.000 millones de liquidez. Tensiones de liquidez. El banco Lazard descarta problemas de liquidez en los bancos. Excesos de liquidez en el sistema. ¿Vale? La Xunta refuerza medidas para favorecer la liquidez. Un fondo de liquidez inmediata en la Comunidad de Madrid para autónomos. Liquidez. Porque sin liquidez nos morimos todos. Sin movimiento de dinero, sin que entre y salga dinero, ¿vale? Nos morimos todos. Y este es yo creo que es el ejemplo más claro. Cuando se vuelva a abrir las ventanillas veremos los verdaderos problemas, ¿vale? Porque muchos autónomos y muchas empresas pedirán financiación todos a la vez. Esto es de un artículo del 1 de abril, ¿vale? Tras las semanas de alarma, los avales del ICO, se colapsarán los departamentos de riesgo de los bancos porque todos de todos los tamaños, empresas de todo tipo pedirán liquidez. Fijaos el famoso control de riesgo y de flujos, ¿no? De tener un cierto control de riesgo. No está dimensionado en ningún sistema para que de repente haya 6 millones de parados una semana más en Estados Unidos, cuando habitualmente se reclaman entre 300, 400, 500.000. 10 veces más en una semana. Cuando de repente los impagos, ¿cuánto suben? ¿Un 50, un 60, un 80, un 200%? ¿Vale? Cuando de repente te encuentras que todas tus empresas autónomos, el 50% va a pedirte dinero. O que no le hagas la gestión de riesgo, o que no le cobres ese mes. Fijaos el riesgo, ¿no? Tengo un riesgo 5%, 10% de desviación, 80, 90, 200, 300% de desviación. Fijaos, muchas empresas van a empezar a pedirlo. Todas. ¿Vale? Dice, aunque un aval de un 70-80% de principal parezca mucho, no lo es, porque al final hay un 20% que queda. Entonces, ¿nos interesan los avales, los préstamos? ¿Para qué? Si hay que devolverlos. O sea, si no vas a tener ingresos. ¿Vale? Nos debemos de poner en la situación de los bancos. En un entorno de incertidumbre, los impagos se dispararán y los bancos pues no van a dar, ¿vale? Aunque tengan que poner una pequeña parte del capital, sin avales
sin nada no van a dar ni un solo préstamo. ¿Cómo van a quedar los bancos tras esta situación? Mal, pues claro, van a rechazar a mucha gente. Dices, ¿quieres mi dinero? Y cuando yo te necesito, me ofreces un préstamo. Cuando no lo necesito, y cuando lo necesito no me lo das. Vale, cuidado, complicado esta situación. Fijaos, ¿es posible agilizar el proceso para salvar más empresas? Pues aumento de garantías del Estado, no asignando cuotas por banco, sino asignando cuotas generales por empresa, digámoslo así. Estandarización de las condiciones, prohibir vincular la concesión de financiación a la contratación de otros productos y servicios, ¿vale? Y fijaos que cada empresa que muere hace desaparecer empleos, pero no solamente el coste acaba ahí, ¿vale? Paraliza el consumo de bienes y servicios de la propia empresa, genera una fuerte caída del consumo de sus trabajadores y genera una vez una espiral de quiebras. O sea, tenemos que cambiar el sistema. Si no, el sistema no está dimensionado para lo que ha pasado, para que se quede parado. El sistema está dimensionado para un porcentaje de error pequeño, 2, 3, 4, 5%, que es mucho, pero no para un 50% de error, un 40% de error como es el que tenemos ahora. Entonces, todas las noticias están pidiendo liquidez. La gente no tiene liquidez. ¿Por qué? Porque no tiene liquidez. Pues porque no te retribuyen el dinero en el banco, pues lo cual lo vas moviendo para intentar obtener rendimientos. Entonces, hemos pasado de tener un dinero en otros sitios a tener rendimiento hace como mes y medio, más o menos, dos meses, a que muchas empresas llevan semanas sin ingresar nada. O sea, ya no es que una o dos tengan un problema concreto, sino miles de empresas, miles de autónomos, miles de trabajadores no ingresan nada. Entonces, la liquidez claramente es el ganador de este sistema. Y los perdedores van a ser muchos, muchísimos. Todo el sistema financiero actual, que en tiempos de bonanza te ayuda poco, en tiempos de problemas no te va a ayudar nada. Veremos la tensión en los bancos, va a ser extremadamente divertido. Creo que la bomba que va a explotar con todos los dólares van a ser divertidas. Y luego en Fast People nos habla de que hemos aprendido de la liquidez en este desplome de los mercados, ¿vale? Fijaos, incluso en bonos de grado de inversión, o sea, normales, cuando querías vender incluso con un descuento razonable, en la práctica había una gran diferencia entre el precio que marcaba tu pantalla de Bloomberg y lo que finalmente se ofrecía. Al final la gente dice, yo quiero vender, pero los precios de compra que me ofrecen en este momento, que es cuando lo necesito, no están muy por debajo de mi perspectiva. Yo quiero vender a 80 y a lo mejor me quieren comprar a 60. ¿Vale? No solamente ha habido un salto de volatilidad impresionante en la variación de los precios, que es lo de menos en el fondo, sino que además la liquidez se ha secado, y más en segmento con bonos de grado de inversión que high yield. Grado de inversión son los normales, pues un bono de Telefónica, de Deutsche Telekom, etcétera. Y el high yield son de alto rendimiento, que toda la vida han dado, siempre ha sido muy arriesgado. ¿Vale? Se habla de una virulencia de ensanchamiento de los spreads. ¿Qué significa? Entre la diferencia entre compra-venta se ensancha mucho. Fijaos, aquí tenéis el credit spread global. Hemos tenido en la crisis del 2007 hasta el 2009 se ensancharon los spreads, pero de forma progresiva. Aquí en horas, en días, o sea, de forma progresiva estamos hablando de 2007 a 2009, en 3 años. Aquí en 2 semanas, o sea, hemos pasado del 1 al 3,26. Alucinante. Y el high yield, en el spread en high yield, pues fijaos, todavía un poquito menos salvaje, pero bastante salvaje, ¿vale? De 400 puntos a 1000 puntos básicos, a más de 1100 puntos básicos aproximadamente en semanas. Tenemos que esta crisis de liquidez se explica por dos factores: por las cifras récords de salida de capital, ¿vale? Sale el capital del mercado y se va directamente, y porque la banca tiene menos capacidad para asumir su papel como agente del mercado. Entonces, alguien tendrá que asumir ese rol. ¿Quién va a ser ese rol? El Banco Central, lógicamente. De ahí la importancia de los bancos centrales, está claro, ¿vale? Las entidades monetarias aseguran que se han quedado sin balas, pero en realidad no se han quedado sin balas. Van a dar financiación a las emisiones, van a dar facilidad para financiar emisiones corporativas.
Y tenemos aquí a los bancos centrales, o sea, todo va a los bancos centrales al final. Garantizar la transmisión fluida de su política monetaria mediante el funcionamiento correcto de los mercados, convertirse en el último comprador de gran cantidad de títulos de deuda que van a emitir los gobiernos. Comprador y amortizador directamente. Bueno, pues está claro. La liquidez es lo que se necesita para el sistema. Si se detiene la liquidez, el sistema se para. El coronavirus ha detenido el sistema, la liquidez ya no fluye, pues ahí tenemos las consecuencias. Un abrazo y hasta siempre.